Buenas, bienvenidos al mundo de Arcadio. Voy a hacer un retrato a lápiz de una mujer para que ustedes puedan conocer de nuevo la estructura de cómo se construye a base de preboceto y boceto la figura femenina, hablando en términos de retrato. Será un boceto, eso sí, no es una cosa que vamos a terminar muy elaborada, ni mucho menos, porque en 26 minutos, ya les digo, es difícil poder terminarla muy bien elaborada. Será una especie de boceto rápido para que veamos la estructura más que nada. Pero antes quiero mostrarles estos trabajos, esta particular que había hecho aquí un tiempo atrás, que es una acuarela. Y decía en un programa anterior que cuando dibujamos para una acuarela, el dibujo tiene que ser sumamente rápido, eficaz, directo, sin mucho detalle, para luego poner sobre él el color con la acuarela. Va a variar mucho dependiendo, por supuesto, de la capacidad que tenga el artista de usar el color, del estado de ánimo también, porque eso influye mucho en la pintura y en el empleo del color, y también el tiempo, si tenemos mucho o tenemos poco tiempo. De esos tres factores depende mucho una obra. Bueno, obviamente que del conocimiento que tengamos y la formación que hayamos recibido, pero todo eso ayuda muchísimo a que una obra de arte se pueda elaborar con mucho detalle, con poco detalle, con mucho color o con poco color, como puede verse en esta acuarela que hice aquí en el mundo de Arcadio tiempo atrás. Pero no solamente este dibujo, esta obra quiero mostrarles. Es esta otra que tengo acá, ya le voy a poner, que también la mostré en un programa anterior, que es un autobús, una cazadora, ¿verdad? Para aquellas épocas. Bueno, ya cuando nosotros hablamos de un dibujo tan elaborado como este, es que insisto, y lo he presentado otra vez en este programa, lo presenté en un programa anterior, insisto en que un grafito, un lápiz, con un simple lápiz cuya punta es muy fina, se pueden lograr cosas como estas. Aquí está empleado prácticamente toda la gama de lápices, desde el 2B hasta el 12B, y ha sido utilizado de una manera artística tal que logramos hacer un retrato de ese autobús, pero agregándole algo que no está en el paisaje y que no es obviamente lógico, que es ese detalle cuadriculado que vimos en el paisaje, tanto en la parte donde va el césped como en el cielo que está atrás. Es un agregado surrealista a un dibujo muy realista, es una mezcla de las dos cosas que ustedes pueden ver ahí. Esto lo hacemos, claro, cuando tenemos mucho tiempo, cuando hemos practicado ya muchísimo dibujo y cuando hemos pasado horas haciendo este tipo de prácticas. Ok, el boceto, bueno, también les invito para que visiten mi página, Tira Cómica Güences, en Facebook, facebook.com// Tira Cómica Güences, para que le echen un vistazo. Ya sobrepasamos las 1000 tiras, que eso quedó tiempo atrás. El 6 de abril del 2017 logramos llegar a las 1000 tiras. De ahí en adelante todo lo que consigamos pues será ganancia, ¿verdad? Podemos llegar a los 2000, a los 3000. Ojalá Dios me dé toda la fuerza y energía para seguir adelante con esa tira cómica. Bueno, aquí el retrato, como es muy frontal, voy a trazar una línea que se va a ver claramente como que es la que divide todo el rostro en dos hemisferios, por así decirlo. El izquierdo, que va a ser una especie de lado en donde vamos a ver mucho pelo y luz pegando por ese lado, y el otro una penumbra producto de que el sol no pega tanto ahí, de que la luz no pega tanto ahí. Divido una de las franjas. Hay que recordar que estas franjas, bueno, aquí no está trazado todo el óvalo, estoy tratando de eliminar esa parte para que me alcance el tiempo. Obviamente el cráneo estaría como por aquí, bajando a la primera línea logramos la primera franja, bajando de aquí hasta la nariz la segunda franja, y de la nariz al mentón la tercera franja. Eso divide bien y claramente el rostro en tres franjas, y logramos con ello acomodar todos los detalles que haya que acomodar ahí. Las cejas obviamente van a estar guiadas hacia esa primera línea de la primera franja, para que quede perfectamente bien trazado. Claro, vamos a hacerlo siempre de manera casi que experimental al principio, ¿verdad? Luego se van detallando más las cosas. Uno no tiene que pretender que con hacer un dibujo, un boceto, ese boceto ya está perfecto.
No, las líneas en un boceto son como quien dice líneas prestadas, ¿verdad? Puede que estén bien, puede que estén mal. Es más, hacemos una serie de líneas para lograr una estructura de un dibujo que hablamos en términos de preboceto, pero esas líneas luego pudiera ser que las eliminemos porque no era por ahí por donde iba a pasar el dibujo, sino que nos dimos cuenta revisando que iban por otro lado. Pero eso es parte del proceso, no es que estaba mal, no es que hice mal el trabajo, es que lo importante es poner algo de la estructura en el papel para dar inicio a la obra. De lo contrario, nunca arrancaríamos. Por eso es que se permiten todo ese tipo de imperfecciones, vamos a hablar en esos términos, en el dibujo para ir logrando la perfección con el paso del tiempo que estemos haciendo el dibujo. Aquí le voy montando los ojos, son ojos grandes, vamos a ver si lo trazo para acá, el otro. Y aquí, por supuesto, la iris que está en el centro, porque el ojo está completamente de frente hacia nosotros. Y no solamente de frente, está el pelo casi también peinado al centro, un poquito ligera, un poquito a la izquierda. Entonces, todo se ve muy frontal. Eso, bueno, no sé si dificulta o facilita el dibujo, porque cuando está en 3/4 de perfil, el ojo apenas se ve parcialmente y eso complica un poco las cosas, porque ya tenemos que tener una visión diferente. Yo no sé si ustedes habrán escuchado hablar del escorzo, cuando estamos hablando en términos de dibujo artístico, dibujo muy académico, cuando en la academia, en Bellas Artes, le enseñan a uno a dibujar de todas posiciones. Los modelos y las modelos que están allí posan de tal manera que algunas veces una de las partes del cuerpo de esa persona que estamos dibujando queda en una posición casi perpendicular a nosotros. Si ustedes se dan cuenta, yo estiro el brazo hacia la cámara y ustedes ven que la proyección del brazo es completamente perpendicular a nuestra vista. Dibujar eso significa dibujar un escorzo, no es como dibujarlo de frente, así, completamente extendido, que es mucho más fácil y logramos las cosas más claras. En este caso, este retrato está de frente, no hay escorzo por ningún lado, ni mucho menos, y eso facilita las cosas. Pero también todo eso es bueno que nosotros hagamos la práctica siempre y pongamos a alguien en la casa a poner el brazo totalmente en dirección a nosotros para que sea como en proyección de 90 grados, dije 45 grados, 90 grados, perdón, completamente perpendicular a la persona, 90 grados. Aquí es como trazo el pelo rápido de ella. Si me tengo que salir, me salgo, no hay ningún problema. Si tengo que elevar el pelo, lo elevo, tampoco es problema. Y luego las orejas quedan cubiertas por el cabello, así es que eso me facilita un poquito las cosas. No tener que dibujar las orejas me facilita un poquito. Voy a ponerle un poquito de grafito hacia las esquinas para incorporar el fondo al cabello, porque algunas veces si el cabello es intenso y el fondo es si todo esto es blanco, el cabello tiene que cortarse. Cortar el cabello con un fondo blanco, pues dificulta más la comprensión por parte del espectador, porque puede que genere ciertas dudas. En cambio, que si está un poco difuminado con parte de gris o parte de alguna textura en el fondo, eso va a facilitar más poder apreciar el retrato con más comodidad. Aquí es un poquito de oscuridad por la forma anatómica de la nariz, toda esta parte más oscura. Todo esto de aquí forma parte de una zona en donde no está penetrando mucho la luz, por lo tanto se hace un poquito más oscura. Aquí es trazarle la forma del ojo que viene hasta acá directamente. Aquí se inclina un poquito. Y como es una mujer, pues entonces es necesario pensar también en las pestañas, que las pestañas le dan una característica muy diferente al retrato de una mujer y que lo diferencia mucho con el retrato de un hombre. Tenemos siempre que pensar en esos detalles porque hay que reforzar el ojo con una línea oscura y luego proyectarla hacia el otro lado. De manera que aquí se ve. Voy a irme
a un corte comercial y estoy de regreso en un instante para poder explicar qué es lo que es. Bueno, ya tenemos bastante avanzado el retrato. Es una mujer, entonces hay que ir vigilando los detalles con mucha calma, porque si no, vamos a pensar que si trazamos algo que quede muy grotesco, tal vez en el retrato masculino podría tolerarse, pero en el retrato femenino no, porque se supone que ahí abunda la delicadeza a la hora de trazar, más si se trata de un retrato de una mujer joven, porque tenemos que elaborar pieza por pieza con mucho cuidado y lograr esa femineidad que está presente inevitablemente en el retrato femenino. Si no, pues pasaríamos a dibujar otra figura que no es una mujer, sería como una especie de hombre que no es la intención cuando dibujamos un retrato femenino. Hay que revisar cada uno de los detalles y especialmente en el lápiz. El lápiz debe tener muy buena punta siempre. Cuando trabajamos en un retrato y usamos diferentes lápices, cada vez que lo usamos habrá que revisar si tiene suficiente punta o no. Aquí lo que hago es trazar con el lápiz 5B, porque estoy trabajando otra vez con una gama de lápices bastante grande y entonces voy trazando parte por parte y paso del 5B, a ratos estoy con el 6B, a ratos estoy con el 7B, después uso el 3B para unos tonos más no tan suaves, un gris más suave, y ahí voy alternándolos una y otra vez. Y es necesario, eso sí, que en cada vez que alterne los lápices me esté fijando qué tan afilada está la punta. Llega un momento en que ya no se puede usar porque está muy gastada y hay que detenerse y hacerle punta al lápiz. Entonces toda esta parte de aquí la voy trazando con un gris suave. Y la gente suele preguntarme mucho y yo contesto a todos, ¿verdad? Yo me tomo mi tiempo y contesto. Que si pueden dibujar en un papel cualquiera. Y me hablan de papel periódico, me hablan de servilletas. Y yo digo que pues todo eso es factible, ¿verdad? Si hay alguien que dibuja en una servilleta y pasan los años y ese artista, hombre o mujer que dibuja en la servilleta se convierte en un fenómeno artístico, posiblemente la servilleta llega a tener un gran valor. Pero no es el mejor soporte, no es el mejor material que se puede usar. Siempre hay que procurar dibujar en papeles adecuados. No estoy recomendando los papeles más caros, ni mucho menos. No sé, no debería asociarse lo caro de un material con ser un gran artista. Eso no, me parece que no es lo más correcto. El artista va a brillar con buen material o con mal material. Esa línea, como es un 5B y es un lápiz bastante bueno, entonces se logra bien el efecto que se busca ahí, con un trazo suave. Aquí lo que voy a hacer es reparar un poco la nariz con este lápiz un poquito más compacto. Aquí estoy usando también otro que es muy suave. Es más, es tan suave, no sé si ustedes lo han percibido, que ahí van cayendo las boronitas como si fuera un lápiz pastel. Es una cosa muy curiosa. Ese es un fenómeno que yo se lo veo mucho al pastel. Cuando se trabaja con esa tiza es muy frecuente, o incluso con el carboncillo, muy frecuente ver deslizarse por el papel el material casi convertido en polvo. Pues lo mismo sucede con esos lápices que tengo ahí. Son muy suaves y empieza a caer como que si fueran carboncillo o algo parecido. Aquí es cuestión de trazar un poquito, no muy intenso para que no quede demasiado fuerte el trazo, para que se pueda suavizar parte del detalle anatómico que ella tiene en su rostro. Fíjense que esta parte de aquí es fuerte de tonalidad, es como más grafito lo que hay que aplicarle aquí, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, de manera que no vaya a producirse un efecto negativo, ¿verdad? Una sombra mal trazada puede ser que arruine prácticamente todo
retrato. Aquí vean que es importante que, ya que es una muchacha la que estoy dibujando, se vea bien definida la figura aquí. Un labio superior bien trazado hasta donde se pueda y un poco más oscuro de un lado que del otro, porque de un lado tenemos la luz pegando y del otro lado tenemos la penumbra. Entonces esta parte izquierda va a ser un poco más clara, más oscura, perdón, que el lado derecho. Y después aquí está la parte inferior, esa depresión que tenemos casi todos, que es el que limita al labio inferior con el mentón, esta parte de aquí. Entonces se traza, se frota una y otra vez para ir logrando esa pequeña depresión. Y luego, pues tratar de trazar suavemente. Bueno, no estoy dibujando la boca en sí, no es como algunas veces que he hecho un programa especialmente para hacer la boca, pero me estoy viendo obligado a hacerla. Nada más que lo hago rápido para que podamos captar así a simple vista cómo trazar, porque son trazos curvos y se van acomodando valga la redundancia, a la curvatura de la boca cuando se va trazando. Y aquí puedo presionar un poquito más para lograr ese efecto, esa textura característica de los labios. Y entonces sí, puedo coger, digamos, un lápiz más suave. Vamos a hablar de un 7B. No, de un 6B, perdón, de otra marca. Entonces refuerzo un poquito esto aquí para dar límite completamente claro al labio con respecto al mentón y al labio con respecto a la parte superior. La parte inferior queda bien definida aquí y la parte superior queda bien definida por allá. Es presionar un poquito más acá, la zona donde va la línea de la boca de ella, y después retomar de nuevo la estructura de la nariz, y ya con eso vamos dejando esa parte atrás. Pero tengo que irme a un corte comercial y eso va a ser rápido. Les voy a pedir que se queden para que vean cómo termino este retrato. Ya estoy en la última parte, que ya tiene que ver mucho con los detalles propios de esos que hacen que un retrato se complete correctamente. Entonces vaya usted, revise de nuevo sus lápices a ver si le hace falta hacerles punta o algo así. Algunas veces incluso yo pienso que es bueno conseguir una máquina de hacer puntas, pero de esas que son eléctricas, porque no dañan tanto el lápiz. Estar haciéndole punta con lápices tan suaves como el 6, 7, 8, 9B, la punta se quiebra muy fácilmente, entonces se gasta mucho el lápiz por eso. Pero si se consigue una máquina, yo creo que le va a resultar mejor. Ah, bueno, les voy a invitar para que me visiten en facebook.com/tira cómica Güences. Acaba de tomarme un cafecito, por cierto, ahí me quedó la taza, que conmemora las 1000 tiras de Güences. Imagínense, 1000 tiras de Güences. Habría que sumarlas una tras otra y ponerlas a ver hasta dónde llegaría si sumara las 1000 tiras, cuántos metros hace, porque es bastante. Son muchos años de trabajo de una tira cómica que yo creo que rompe un hito en la historia costarricense de una historieta. Además de que se publica en 6 países y en un mismo país en varias publicaciones. Es un trabajo silencioso que he venido haciendo. Quizás cuando yo parta de este mundo ya se van a dar cuenta de la inmensa cantidad de trabajo que lleva esta tira y de todo lo que esta tira menciona y trata en cada una de las aventuras que vive Güences con sus amigos. Le dan me gusta, ¿verdad? Y la siguen para que estén pendientes de todas esas noticias que hay ahí. Noticias muy humorísticas, por supuesto. Aquí nada más terminarle el detalle. Recuerden que esto es un boceto, ¿verdad? No van ustedes a encontrar aquí
un detalle hiperrealista, ni mucho menos, porque no se trata de eso. El tiempo acá es valiosísimo y yo tengo que avanzar a como pueda y sacar el proyecto como pueda también. Esta parte es menos densa en tonalidad porque está más expuesta a la luz. Entonces, habrá algunas partes en gris, como lo estoy haciendo ahora, y otras partes más oscuras, pero no tanto, ¿verdad? Recordemos que cuando la luz pega por un lado, y especialmente cuando el pelo es claro, como el de esta muchacha, pues se hace menos necesario el uso del grafito. Nada más es trazar, y es un pelo un poco desordenado, y lo que buscamos aquí es nada más que los trazos sean tan efectivos que nos recuerde que estamos viendo un cabello de ella desordenado un poco. Si no pareciera eso, pues entonces el trabajo no estaría bien, ¿verdad? Hay que revisar una vez y otra vez, incluso cómo trazar el cabello. De vez en cuando yo hago algunos programas en donde menciono detalles de cómo trazar el pelo, o cómo hacer alguna parte del rostro, cómo dibujar un ojo, cómo dibujar una nariz, que por cierto están en mi canal en YouTube. Ustedes entran a mi canal en YouTube como Cartoon Arcadio, ese es el nombre del canal, y ahí van a ver muchos de esos videos en donde se explica paso a paso cómo hacer una oreja, cómo hacer una nariz, cómo hacer un ojo, cómo hacer una boca en diferentes posiciones, etc. Los invito para que entren, le den me gusta a la página Dibujando con Arcadio, facebook.com Dibujando con Arcadio, y ahí van a ver ustedes el montón de proyectos. Yo creo que ya a nivel de boceto el trabajo está listo, pero voy a retocarlo un poquito. Vamos a ver si puedo hacer algunos retoques por acá. Las clases que se imparten allá en Curridabat los sábados y el lunes en la tarde, especialmente clases para niños, pueden consultarlo al 2100-9088. Se les brinda información de todos esos cursos para que puedan llevarlos ustedes, sus hijos, sus nietos, porque son cursos especialmente para niños muy pequeños, y también para adultos. 2100-9088. Aquí un poquito más. Trazos un poco largos. Los ojos, estos quedaron parcialmente cubiertos por el cabello que cae por encima. Entonces, prácticamente me resuelven esa etapa de terminar ese ojo completo. No está completo porque el cabello cae sobre él y entonces parcialmente se cubre. Aquí es nada más reforzar las líneas iniciales para lograr entender esa especie de solapa, la blusa que lleva la muchacha, todo a nivel de boceto. Es que cuando hacemos retrato practicamos, de hecho, 3 tipos de texturas. La piel, que es una textura específicamente suave, aterciopelada, si lo queremos ver así. Está la otra textura, que es la del cabello. Y dependiendo de la forma en que tengamos el cabello, nosotros vamos viendo que puede ser que tracemos el lápiz en formas curvas o en formas rectas, como si fuera el pelo de una dama japonesa, que es un pelo muy lacio. Y tenemos también la textura de los vestidos, el ropaje, que esa es otra parte importante a considerar porque el ropaje incluye arrugas y pliegues y costuras y cortes específicos que debemos dominar con plena seguridad. Naturalmente que eso solo lo logramos si estamos haciéndolo constantemente. Siempre he pensado que si una vez logramos un buen retrato, bueno, muchas veces es por la práctica, pero otras veces es porque estábamos en el momento exacto para hacer ese retrato. Había buena motivación, teníamos una buena foto o una buena persona delante de nosotros que posó un buen rato y se logró un buen trabajo, pero no todo el tiempo ocurre eso. Lo que sí se permite cuando usted hace este tipo de trabajos es que el parecido sea exactamente como tiene que ser. No podemos hablar de un retrato parecido a medias. En caricatura pasa un fenómeno muy interesante. Bueno, yo no tengo aquí ahorita ninguna para mostrarla, pero en caricatura sucede algo muy interesante,
que nosotros tenemos que exagerar partes del rostro para lograr el parecido de manera cómica. Y al tener que hacer esa exageración, obviamente hemos tenido que observar muy bien cuáles son las formas más características del rostro de una persona. Bueno, en el retrato no es exactamente que miramos cuáles son las partes más características para exagerarlas, sino cuáles son las partes más características para reforzarlos ahí justamente. O sea, si los ojos son específicamente oscuros, casi negros, o si son muy claros como azules o verdes, pues entonces habrá que darle el toque exacto y el tono exacto a esos ojos, porque posiblemente sean muy característicos en la persona. Ahora, si el pelo es muy lacio y tiene mechones claros y oscuros, entonces hay que dar énfasis a esa parte. Si el pelo es con tonos claros y oscuros, no podemos hacer un pelo solamente oscuro ni solamente claro. Hay que ir dominando y para eso se requiere observación de justamente lo que hablaba yo con respecto a la caricatura. No vamos a exagerarle nada, pero sí a reforzarlo. Si eventualmente la persona tiene un mentón muy cuadrado, pues entonces ese mentón hay que hacerlo que se vea cuadrado. De lo contrario, pierde parecido y eso sí que es un problema y es un dilema muy fuerte que nosotros no podemos, en el cual no podemos entrar, ¿verdad? Hay que ser más preciso en eso. En caricatura ya saben ustedes que la comicidad de la que hablamos nos permite ir un poco más allá. Puede que no se parezcan exactamente, pero sí logramos una comicidad con el gesto característico de esa persona, aunque la nariz, aunque las orejas o aunque el cuello no sean exactamente las de esa persona, pero el gesto se logró. En retrato es diferente, debe lograrse el gesto, debe lograrse los ojos como son, la nariz como son, el pelo como es, y de esa manera pues acercarnos como tiene que ser, con el parecido exacto a un retrato. Bueno, para ir terminando, me gustaría que me visitaran de veras en facebook.com/, tira cómica Agüenses, y en facebook.com/ dibujando con Arcadio, así como mi canal en YouTube que se llama Cartoon Arcadio, con doble O, para que entren y tengan mucho tiempo para estar dibujando y pintando sobre todo. Y de esta manera, como yo lo hago, de una manera didáctica, muy parecido a como lo hago en la Universidad de Costa Rica, que les explico a mis alumnos paso a paso cómo deben hacerse las cosas. De vez en cuando un poco de teoría, pero aquí no me da tiempo para hablarles mucho de teoría, pero hago el intento hasta donde sea posible. Así es que les agradezco muchísimo que me hayan acompañado hoy en el programa. Los espero en el próximo y recuerden que siempre hay un tiempito para dibujar.